Vamos a hablar de lo que dejó esta jornada del miércoles con dos campeones de la Champions League. Vamos a hablar de los partidos que disputaron el Manchester City frente al conjunto de Wydad Casablanca de Marruecos y el Real Madrid frente al conjunto de Al Hilal de Arabia Saudita. Bueno, nos metemos primeramente en el compromiso que se disputó en el estadio Lincoln Financial Field en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania. Se enfrentaban el conjunto del Manchester City, que es el campeón que fue campeón de la Champions League edición 2022-2023, frente al conjunto de Wydad Casablanca de Marruecos, campeón de la Liga de Campeones de África, de la Copa Africana 2021-2022. Se enfrentaban estos equipos en Filadelfia y ganó el Manchester City. Entró al ruedo con pie derecho. El equipo inglés se impuso sin demasiados problemas por 2-0 al Wydad Casablanca de Marruecos, con goles de Phil Foden y Jeremy Doku. El City arrancó con su fuerza su intento de redención tras una temporada sin títulos. Perder la Premier League, quedarse fuera en Champions, perder contra el Crystal Palace, entre otros. Venció 2-0 al Wydad Casablanca marroquí este miércoles, en la apertura del Grupo G del Mundial de Clubes, una jornada esperada en Estados Unidos por los debuts del Real Madrid sin Kylian Mbappé y la Juve. Los Citians, que sufrieron una temporada sin levantar trofeos, mostraron un fútbol dominante y controlaron el partido desde el inicio, mientras que el club africano buscó sin éxito sorprender a los favoritos de la llave. Un encuentro disputado en el Lincoln Financial Field en Filadelfia, ante 37.446 espectadores. Phil Foden en el amanecer del partido al minuto 2 y Jeremy Doku a los 42 marcaron los goles del City. La siguiente estación para el equipo de Pep Guardiola será en Atlanta, donde se enfrentará al Emirati Al Ain el domingo, y el Wydad que tendrá como rival ese mismo día a la Juve en Filadelfia. La vecchia señora, al igual que el Manchester City, llega al Mundial de Clubes en busca de un título que salve una temporada en blanco, que su único logro fue asegurar la clasificación a la próxima Liga de Campeones, tras terminar cuarta en la Serie A. Bueno, vamos a meternos ya en este compromiso que se disputó en Filadelfia. Vamos a hablar de este compromiso que se disputó en Filadelfia. Con un 11 titular moldeado con caras nuevas, el City de Pep Guardiola entró en escena en el Mundial de Clubes este miércoles, con una victoria 2-0 sin tropiezos contra el Wydad Casablanca en Filadelfia. Vencedores de la pasada competición cuando todavía se jugaba con 7 participantes, frente a los 32 actuales. Se impusieron, por tanto, Phil Foden y Jeremy Doku. Con esta victoria, los campeones defensores lideran el grupo G, a la espera de la Juve frente al Al Ain de Emiratos Árabes, que van a debutar en Washington. Tras una campaña para el olvido, Guardiola presentó en sociedad a dos de sus nuevos y millonarios refuerzos, el volante holandés Tijani Reinders y el atacante francés Ryan Cherki, quienes fueron de la partida. En el banco quedaron, al comienzo, caras más familiares de los Citizens, como Erling Haaland, Rodri, Rubén Díaz y Gundogan, deseosos de pasar a la mala página de la temporada 2024-2025, en que su vitrina no añadió ningún nuevo trofeo. La titular se completó con nombres llegados en el pasado mercado invernal de Europa, como el defensa brasileño Vitor Reis y el atacante egipcio Omar Marmoush, quien asumió la posición del gigante noruego. Y así dijo: estoy feliz con el desempeño y los 3 puntos, dijo el inglés Phil Foden al canal Dance, una nueva temporada con aire fresco. Aunque habían prometido dar batalla, los marroquíes vinieron caer su resistencia extremadamente temprano, a los 2 minutos, cuando Foden embocó un rebote del portero Benny Benai. El tanto en el amanecer del juego en Filadelfia, donde la temperatura por fin parece aumentar, hizo creer que los ingleses pasarían de largo,
pero fue notoria su falta de su tradicional intensidad y presión extenuante. A pesar de aparentemente jugar a media máquina, los Blue Sky cerraron el primer tiempo con un cómodo 2-0 gracias a un tanto de Jeremy Doku. En una pirueta acrobática, el atacante belga marcó su 13º tanto con la camiseta celeste, al aprovechar un córner cobrado por Foden, en el que entró libre al área chica del Wydad Casablanca. Poco cambio en el retorno de los camerinos, salvo los ingresos de Haaland, Gundogan y Rodri. El mediocampista español, dueño del Balón de Oro, ya recuperaba una grave lesión de rodilla en septiembre. Como suele ocurrir en Manchester City, controló a voluntad la posesión del balón, pero generó pocas ocasiones de gol frente a un rival 3 veces ganador de la Liga de Campeones de África, que contó con una fiesta y María Roja en las gradas. Pero el colorido apoyo de su gente sirvió de poco para apaciguar al campeón de la Champions League en el 2023, que por poco redondea el triunfo en el descuento cuando Benay salvó un mano a mano contra Haaland. El City, que perdió el defensa inglés Rico Lewis por expulsión en el minuto 88, continuará su andar mundialista el domingo en Atlanta, donde chocará con el Al Ain de Emiratos Árabes, y los marroquíes buscarán revancha ante la Juve en Filadelfia. Y ganó bien el Manchester City por 2-0 el conjunto marroquí. Bueno, vamos a hablar ya de las estadísticas de este compromiso que se disputó en Filadelfia. Bien, vamos a repasar lo que dejó este compromiso que se disputó en Filadelfia, en Estados Unidos. Ya estamos ya por ahí. Vamos a repasar las estadísticas. De lo que dejó este partido que se disputó en Filadelfia. Bueno, 15 remates tuvo el equipo del Manchester City contra 12. 6 remates al arco contra 2. 68% de posesión tuvo el Manchester City contra el 32% del Wydad Casablanca de Marruecos. Lo cuadruplicó 4 veces más, hizo de posesión de pases, 616 pases contra 287. Y bueno, están jugando también por esta llave la Juve, que le está ganando 2-0 al Ain. Y los próximos partidos de estos dos equipos van a ser de esta forma. El Wydad Casablanca Marruecos va el domingo frente a la Juve en el Lincoln Financial Field en Filadelfia. Y Manchester City va con el Al Ain de Emiratos Árabes en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta. Y ahora vamos a hablar del Real Madrid, que recibía al Al-Hilal de Arabia Saudita. El Real Madrid, que fue campeón de la Champions League temporada 2021-2022 y 2023-2024. Y Al-Hilal fue campeón de la Liga de Campeones de Asia en el 2021. Se enfrentaron este miércoles también. En este compromiso en el estadio Hard Rock Stadium en Miami. El conjunto del Real Madrid y el Al-Hilal. Bueno, hablamos de este compromiso que se disputó en Miami. No dio la talla. El Real Madrid consiguió apenas un empate con el Al-Hilal. No pasó el empate ante el conjunto árabe en su estreno en el Mundial de Clubes, bajo un intenso calor. En el Hard Rock Stadium, donde tanto de Gonzalo García fue igualado en el primer acto por Rubén Neves de penal. Federico Valverde falló un penal. El canterano Gonzalo García, titular en el primer 11, que debutó Xavi Alonso como entrenador del conjunto merengue, ante la baja por un proceso febril de Kylian Mbappé, había adelantado al Real Madrid en la primera mitad, pero un ingenuo penalti cometido por Raúl Asensio propició el 1-1 de Rubén Neves al borde del descanso. Con Vinicius y Jude Bellingham muy lejos de su mejor versión, poco ritmo, la producción ofensiva del Madrid estuvo muy limitada. Pudieron cambiar la historia del encuentro Arda Güler con una volea estrellada al larguero, nada más al saltar el campo. Y Valverde, con su fallo desde los 12 pasos, certificó las carencias de un Madrid llamado a reaccionar de inmediato en este Mundial de Clubes. Con la cita de Charlotte contra el Pachuca
a las que los blancos llegan ya sin margen de error. Advirtió Xabi Alonso que el Madrid sería el mejor equipo al final de este torneo que al principio, y se notó en el campo del Hard Rock Stadium. Los 33 grados de temperatura y el sol comenzó del partido no ayudaron a que hubiera más ritmo los blancos, que sufrieron ante un Al-Hilal más rápido y determinado. Sí se notaron algunos conceptos clave de la filosofía del nuevo entrenador madridista, que dio paso a Alexander-Arnold y a Dean Huijsen en su primer once como técnico. Defensa de 4 y construcción de juego con 3, Alexander-Arnold en el centro del campo, ayuda ofensiva a sus extremos y también de Gonzalo. Pero apenas hubo tiempo para probar cosas en el Madrid ante la feroz presión de Al-Hilal. Simone Inzaghi, el técnico convencido a base de millones para incorporarse al proyecto deportivo del saudí, sacó provecho de sus pocos días en el club e impuso sus ideas claves. Esto a partir del serio Sergej Milinkovic-Savic, el que se había trabajado en su etapa en la Lazio. El centrocampista avisó con la zurda desde fuera del área de los 2 minutos. Hizo daño entre las líneas del Madrid y combinó con clase de ese tridente. Fran García sufrió ante Malcolm por la banda izquierda y Saben el Daswazari voló por la banda derecha. Solo un milagro de Courtois negó el gol al extremo saudí. Xabi Alonso no podía estar satisfecho con el arranque de su equipo, pero el Colin Break conseguido por el árbitro al minuto 25 le sirvió para reorganizar ideas. Rodrigo tuvo la primera con un zurdazo que acabó alto por poco. Fue el aviso previo al gol. Un canterano marca el primer gol en la era Xavi. Alexander-Arnold recuperó en su mitad de campo. Gonzalo abrió el control con Vinicius, Valverde y un Rodrigo que colocó un centro raso que el canterano tocó lo necesario para enviar el balón al fondo de las redes. Una alegría enorme para el joven canterano delantero, pero la ilusión blanca apenas duró 7 minutos, dado que en una acción sin peligro Asensio derribó a Marcos Leonardo, causó un penalti que Neves transformó con seguridad para enviar a los equipos en el descanso con el 1-1 en el Luminoso. Esto no gustó para Xabi Alonso, que sustituyó al defensa central para dar paso a Arda Güler. En el arranque el complemento sí tuvo más ritmo para el Madrid. Arda se presentó con una volea de zurda, sacudió la madera y Gonzalo rozó el doblete con un cabezazo parado por Bono. Valverde también lo intentó con un zurdazo de fuera del área que solo dio la ilusión del gol. El buen momento de los blancos duró unos 15 minutos, pero luego del Madrid volvió a atascarse. Bellingham quedó al margen del juego. Vinicius tuvo falta de brillantes y chispa. El brasileño estuvo en el campo 84 minutos hasta cuando fue reemplazado por Víctor Muñoz. Ante la pintada del público, que a pesar de su modesta actuación, quería seguir viendo en el terreno de juego. Le faltaron argumentos al Madrid para sumar los 3 puntos, pero en el minuto 88 llegó la inmejorable oportunidad para maquillar la actuación. Un manotazo de Al-Khattani a Fran García provocó la pena máxima tras la revisión del VAR. Valverde tomó la responsabilidad, cruzó el disparo raso, pero Bono, un parapenaltis, el arquero de la selección marroquí, intuyó y logró una gran parada para negar a Xabi Alonso la victoria a su estreno. Y así empataron 1-1 el Real Madrid y el Hilal. 19 remates contra 13. 7 remates al arco del Madrid, 2 del equipo árabe, 52% de posición de balón para el Real Madrid, 48% del equipo árabe, 498 pases realizó el Real Madrid, 469 al Hilal. Bueno, Pachuca frente al Salzburgo ganó el conjunto alemán, austriaco por 2-1. Y tienen 3 puntos los europeos. Al Hilal tiene 1, Real Madrid también 1, Pachuca sin puntos. La próxima fecha en esta llave se van a jugar Real Madrid-Pachuca el domingo a las 16 horas y a las 19 horas Salzburgo frente al Hilal. Ha sido un placer. Mañana hablaremos de lo que resta de la primera fecha. Y mañana se juega la segunda fecha ya. La segunda fecha de la fase de grupos. Palmeiras Al-Ahly a la 1 de la tarde. A las 4 de la tarde Inter Miami frente al Porto. Seattle Sounders frente al Atlético Madrid. Y Paris Saint-Germain frente a Botafogo. Ha sido un placer. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.